Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Hoy abrimos un nuevo episodio de Compromiso Iberaval con dos conversaciones que desde mundos muy distintos apuntan al mismo gran debate: cómo se construye futuro cuando el talento, la empresa y la tecnología ya no pueden caminar por separado. Primero estaremos con Antonio Huertas, presidente de Mapfre y de Alumni de la Universidad de Salamanca, para hablar de una brecha que España arrastra desde hace años: la distancia entre la universidad y el tejido productivo, justo cuando retener talento y ganar competitividad se ha convertido en una urgencia económica. Y después nos sentaremos con Eduardo Delgado, fundador y CEO de Roams, una tecnológica nacida en Palencia que ha decidido sacrificar comodidad a corto plazo para defender un modelo más humano, más recurrente y más ambicioso en sectores esenciales. Dos entrevistas, dos miradas y una misma pregunta de fondo: ¿qué país, qué empresas y qué oportunidades estamos siendo capaces de crear de verdad? Compromiso Iberaval. Hoy nos acompaña Antonio Huertas Mejías, presidente y máximo ejecutivo de Mapfre desde 2012, presidente de Fundación Mapfre desde 2014 y presidente de Alumni de la Universidad de Salamanca. Un directivo con una trayectoria poco común, porque ha construido toda su carrera dentro de la misma compañía desde que se incorporó a ella en 1988, tras licenciarse en Derecho por la propia Universidad de Salamanca. Nacido en Villanueva de la Serena, Badajoz, Huertas ha pasado por responsabilidades en España y en el exterior, desde la dirección regional hasta la presidencia de filiales como Mapfre Praico y Mapfre Florida, antes de situarse al frente de una de las grandes multinacionales españolas del seguro. En esta entrevista de Compromiso Iberaval queremos hablar con el gran ejecutivo, pero también con el antiguo alumno que ha mantenido un vínculo sostenido con la USAL y que hoy representa de forma muy clara ese puente tantas veces invocado y no siempre bien resuelto entre universidad, empresa y sociedad. Hablaremos de empleabilidad, transferencia de conocimiento, talento, arraigo territorial, cultura empresarial y también, ¿por qué no?, la capacidad de una institución académica para dialogar de verdad con el tejido productivo. Huertas llega además en un momento relevante para Mapfre. La compañía ha entrado en la recta final de su plan estratégico 24-26 tras superar por primera vez los 1.000 millones de euros de beneficio neto el pasado año, al tiempo que impulsa una renovación de marca vinculada a una transformación más profunda y despliega casos de uso de inteligencia artificial para ganar rapidez y precisión en la atención al cliente. Con él queremos entender qué le dio Salamanca para llegar hasta aquí, qué sigue fallando cuando hablamos de alianza entre campus y empresa y cómo se gobierna una gran compañía en un tiempo marcado por la innovación, la competencia global y riesgos cada vez más complejos, desde la presión regulatoria hasta el clima. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, José María, muchas gracias por invitarme y poder participar en este magnífico podcast. Lo primero, gracias por el tiempo, lo decíamos fuera de antena porque sabemos que es muy valioso, pero vamos a tocar temas que sabemos que le gustan, porque usted es antiguo alumno de la Universidad de Salamanca, alumno de Derecho, y mirando su propia trayectoria sí que nos va a poder decir brevemente qué le dio la universidad que hoy siga siendo decisivo y qué es lo que usted echó en falta en algún momento y qué ha ido viendo que habría necesitado a lo largo de los años. Bueno, es ante todo una pregunta muy amplia, ¿no?, pero que me permite hacer algunas reflexiones. La universidad en general, ¿no?, la de Salamanca, y entiendo que cualquier universidad, pública o privada, en este caso la pública, que es la fuente en la que yo me formé y me desarrollé, pues es el instrumento necesario, pero no suficiente, para poder adquirir muchas habilidades, ¿no?, más allá de las competencias técnicas jurídicas, que son y han sido muy relevantes. A mí me han servido mucho a lo largo de mi vida, me siguen siendo útiles hoy día todavía, aunque obviamente descanso en los verdaderos profesionales del derecho que me acompañan tanto dentro como fuera de la empresa, pero indudablemente la madurez, el sentido de la responsabilidad, la visión de compromiso, el entender también la diferenciación en el debate como un instrumento de negociación y sobre todo de aprendizaje, ¿no? Son muchos los elementos que la universidad, y yo creo que la Universidad de Salamanca pues en ese sentido también tiene ese bagaje
no tanto por su larga longevidad, sino también por la importante aportación que personas de muchos orígenes diferentes concurrimos en ese pequeño lugar tan bello, tan histórico, tan relevante como es Salamanca, pero que es un punto de atracción y de concentración de talento y de referencias diferentes que nos hacen a todos mejores, participando en esa vida universitaria, que entiendo que no ha cambiado tanto desde los años en los que yo estudié a los de ahora, pero que indudablemente ahora está sujeta a unos retos diferentes, que es lo que entiendo que vamos a hablar a lo largo de hoy. Hablamos con mucho cariño todos los exalumnos. Yo estudié en la Pontificia, también en Salamanca, pero ese recuerdo de Salamanca, eso de los años de la universidad fueron los mejores, que tanto idealizamos, ¿verdad? Pero bueno. Es verdad, no siempre lo recordamos con mucho cariño, y Salamanca pues tiene ese valor de atracción emocional adicional que nos hace a todos sentirnos muy felices cuando pensamos en esos años que pasamos allá en esa bellísima ciudad. Vamos a entrar en harina, que es el motivo de esta entrevista. Usted preside Alumni USAL desde hace un tiempo y tiene que ver con eso que siempre se habla, de conectar el talento y la empresa. ¿Usted qué se encontró y qué ha podido ir sumando a lo largo de este tiempo? Bueno, la verdad es que la presidencia de Alumni es una coincidencia. Cuando me nombran presidente de MAFRE en el año 12, pues el rector Daniel Hernández Ruiz Pérez me pide que a propósito de que también me nombran socio de honor de la antigua Alumni, de lo que era ASUS, la Asociación de Antiguos Estudiantes de la Universidad de Salamanca, que es la más antigua de la Universidad Pública Española, que se creó en el año 1954, pues ahí el rector Hernández Ruiz Pérez me pidió ayuda. Me dijo, oye, desde la perspectiva empresarial, ¿cómo podemos hacer para que esta asociación se convierta en un verdadero motor, en una verdadera cabeza tractora de la relación entre la universidad, sus egresados y el mundo privado, el mundo de la empresa, ¿no? Y bueno, pues fue relativamente fácil contactar con un grupo de personas, de profesionales. Es cierto que muchos viviendo en Madrid, porque ese es el sino también de la USAL, de que gran parte de sus egresados pues no se quedan en el entorno de Salamanca, Ávila y Zamora. No olvidemos a las otras dos provincias importantes de influencia de la universidad. Y bueno, pues en estos 13 o 14 años yo creo que hemos desarrollado, gracias al talento interno de Alumni, un grupo de profesionales encabezados por Ángel Hernández, magnífico, y luego todos los que a lo largo de estos 13 o 14 años nos hemos dedicado a colaborar para tratar de, con nuestra propia experiencia, pues de incentivar esa relación. Yo me siento muy, muy orgulloso. Creo que he hecho menos de lo que debería, pero que mi pertenencia a esta red, el ser un poco la persona de referencia, ¿no?, de las 3 juntas directivas que han pasado y la conexión con 3 o 4 equipos rectorales diferentes, pues nos ha permitido de verdad crear un ambiente magnífico, colaborativo y sobre todo de aportación de valor. En esta última etapa pues ha venido la importante consolidación, no ya solo por haber logrado tener ya pues más de 60.000 antiguos estudiantes vinculados a Alumni, sino por haber dado ese paso trascendente que es traer al mundo empresarial a la universidad, ¿no? Y ahí tengo que agradecer a Isidoro García Lanís, el presidente de Global Exchange, pues su absoluta voluntad de colaborar y de ayudar. Su experiencia pública-privada más su experiencia empresarial, que es relevante, está logrando, junto a su prestigio, pues atraer a un gran elenco de empresarios de la región de Castilla y León para poder colaborar y facilitar la apertura, ¿no?, la creación de ese tránsito, ese puente entre la universidad y la sociedad empresarial. Usted tiene un espacio, digamos, una visión que le permite ver algo que muchas veces no se pone en valor desde los pequeños territorios. Usted que viene de Extremadura, yo que le hablo desde Castilla y León, aunque estemos ahora mismo en Madrid, siempre tenemos esa idea de la mal llamada España vaciada, pero en realidad en sitios como Salamanca, en sitios como Valladolid, Palencia, Ávila, Burgos, etcétera, realmente hay iniciativas que tienen un potencial enorme y que incluso surten servicios, productos a buena parte del mundo y no se conoce. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es así, ¿no? Yo coincido, José María, con esta interpretación. Efectivamente, yo soy de un pueblo de Extremadura, una región pues menos poblada, a mí me gusta llamarlas así y no vaciadas, porque siempre ha estado menos poblada, la población pues es relativamente importante para el enorme territorio que tienen, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, y son regiones que tienen y que aportan gran parte del valor que el resto del territorio precisa. Estamos hablando
no ya solo de talento, que es fundamental, ¿no? Como es la propia Universidad de Salamanca, o la de Valladolid, o la de León, o la de Extremadura, sino también aportan pues gran parte de la energía que se consume en este país, gran parte del agua que existe, la mayor parte de la energía renovable también dentro de esa gran producción energética, y tienen otros aspectos relevantes, ¿no? que las hacen muy necesarias y además muy valiosas para el futuro. Está cambiando la percepción social de cómo anclar la gente al territorio. Ya no nos valen las grandísimas ciudades, ¿no? Y bueno, Valladolid es muy grande, Salamanca es más pequeña, pero las grandes a las que nos hemos referido siempre, y donde nuestros jóvenes, nosotros mismos, pues teníamos que migrar porque entendíamos que no había espacio laboral para nosotros. Claramente esa percepción, ese paradigma se está rompiendo y hay posibilidades de anclar a la población. Es cierto que no solo basado en las economías tradicionales. La empresa que existe en mi tierra de origen y en Salamanca, Vélez, Zamora, en general es una empresa pequeña, con lo cual su propia ambición y su propia capacidad de innovar y de transformarse está mucho más limitada por el entorno de productos, de servicios. Pero bueno, tenemos un sector primario espectacular que está esperando innovación y transformación en Castilla y León. Tenemos, como hablaba, energía, agua, tenemos el talento que sale de la universidad, es aprovechable para crear mucha más innovación. Y en eso tengo que destacar también que Salamanca, la USAL, pues ha evolucionado mucho, ¿no? Ya no es una universidad solo de humanistas, que lo sigue siendo, afortunadamente, ¿no? En lo que tiene que ver con los estudios, incluso el mío de Derecho, sino que también, ¿no? Las ingenierías, farmacia, la biotecnología, la ingeniería desde el punto de vista de robótica e inteligencia artificial ha crecido mucho y son valores importantísimos que pueden llamar la atención para que no ya solo esa pequeña y mediana empresa de Castilla y León se fije, sino que grandes empresas internacionales puedan sentirse atraídas para poner allí sus laboratorios, puedan poner sus instalaciones, aprovechando ese enorme talento que sale de la USAL y que todavía, y yo tengo que reconocer, pues no está suficientemente bien aprovechado, y todavía muchos jóvenes de esas provincias pues se vienen a Madrid o a Barcelona o a Bilbao o a Valencia a tratar de desarrollar sus carreras. Solemos decir, Antonio, que la política muchas veces va por detrás de lo que marca la sociedad. En el ámbito académico a veces ocurre algo parecido, es decir, que con demasiada frecuencia la universidad llega tarde a lo que en realidad las empresas demandan. Sé que no es sencilla la pregunta y sé que dar soluciones a ese asunto es complicado, pero no sé si usted es algo optimista en este sentido en los últimos años. ¿La universidad se está adaptando a lo que demandan las empresas? Sí, yo creo que no es un problema de la universidad en sí misma, es una situación derivada del sistema de gobernanza pública que tiene desde hace pues 2000 años nuestra cultura, ¿no? Proveniente, ¿no? Pues del derecho romano, la función relevante y muy importante que hay que seguir defendiendo del funcionario público como garante de la igualdad de oportunidades, del control del dinero público, de definición de procesos transparentes y eficientes y sobre todo garantistas para el ciudadano, que son los que en cierta manera pues han determinado también la propia gobernanza de la universidad pública. La universidad es una consecuencia de esa sociedad, no es la culpable de lo que estamos cuestionando. Yo creo que hay que ser comprensivo y a la vez exigente. Comprensivos porque esa es nuestra realidad y sigue siendo un sistema bueno y fundamental para garantizar esos derechos de los ciudadanos en cuanto a uso eficiente y correcto del dinero público, que no olvidemos pues, que la universidad pública como un elemento más de servicio público lo pagamos todos los contribuyentes, pero también efectivamente el proceso de acercamiento actual a la sociedad es mucho más exigente del que le requeríamos hace 30, 40, 80 años, ¿no? Y no hablo ya de hace 500 o 600 años cuando la universidad estaba en su pleno apogeo y era una de las pocas relevantes que relacionaba a España con América y con su desarrollo en ese intercambio transoceánico. Ahora la universidad claramente
siempre lo ha estado, pero ahora mucho más, tiene que estar volcada, no de una manera finalista, porque no es el objetivo de la educación universitaria el formarte exclusivamente en las competencias que precisa un puesto de trabajo. Te tiene que dar una formación mucho más amplia, mucho más general, mucho más abarcadora para crear espíritu crítico, capacidad de análisis, sentido de la ciudadanía, conocimiento de la institucionalidad. Todo eso es muy relevante, pero luego efectivamente luego hay que trabajar, luego hay que ganarse el pan y, como decía, pues una debilidad de la economía, una realidad de la economía castellano-leonesa y extremeña, por lo que me toca en mi tierra, es el pequeño tamaño de las empresas. Entonces no podemos esperar milagros. Bastante hacen nuestros pequeños y medianos empresarios en abrir todos los días, pagar sus impuestos, pagar a sus empleados y desarrollar un pequeño plan de negocios para su entorno. Lo que pasa es que eso se está transformando. E igualmente vemos ya empresas castellano-leonesas que son capaces, con una estructura muy básica pero muy tecnificada, de exportar y de crear pues, comercio internacional y de crear valor desde Castilla y León sin salir de ahí. Pero también es cierto de que muchas de ellas son poco competitivas y van a tener un problema ahora de sucesión, de transformación, de adaptación a esa nueva realidad. Bueno, pues en esa combinación tenemos que favorecer el que efectivamente el talento que salga de la USAL pues conozca mejor las competencias y las habilidades que ahora se demandan. Y no son todas duras, ¿no? Porque el conocimiento técnico, insisto, incluso ya en las nuevas tecnologías, pues es muy alto, ¿no? Los laboratorios de IA que tiene la propia USAL y que el propio rector Corchado pues es uno de sus principales impulsores, ¿no? Me refiero también a todas esas competencias blandas que son necesarias en la sociedad actual: comunicativa, empatía, multiculturalidad, conocimiento de los entornos más variados, capacidad, por supuesto, lenguas, capacidad de viajar y de vivir en entornos más sofisticados, no más sofisticados, sino más diferentes, que nos permitan comprender mejor a los demás. Ese es el mundo al que nos enfrentamos y ahí es donde pues también la universidad tiene que hacer esos puentes. Ahí es donde Alumni entra como motor fundamental, ¿no? Como conexión entre ese mundo empresarial, que no hay que cuestionarle, porque es un mundo empresarial que hace lo que puede muchas veces y a veces más de lo que puede, entendiendo también el entorno complejo, regulatorio e impositivo en el que se desenvuelven. Y bueno, la universidad también. Es cierto que a los docentes, a los profesionales de la universidad, que en general pues, se han dedicado mucho hacia adentro a mejorar su capacidad docente, pero a veces no se han relacionado directamente con ese mundo empresarial que espera otra cosa complementaria, no lo que producen ellos o lo que ellos generan como valor, que es muy importante, sino pues valores adicionales para complementar, como decía, esa capacidad de conocimiento de los jóvenes. Y ahí es donde no pretendemos que la universidad lo haga, pretendemos ayudar a la universidad a que con la conexión empresa, organizaciones del tercer sector, también instituciones públicas, pues podamos armar unos sistemas mucho más flexibles, complementarios y que ayuden a mejorar esa capacitación de los jóvenes para que el mundo privado pues pueda acceder directamente a esa enorme fuente de generación y desarrollo de talento que es la Universidad Pública Salmantina. Universidad de Salamanca es una marca muy potente. Usted hablaba del otro lado del charco, lo es para mucha gente que viene a estudiar desde diferentes países, pero no solo la Universidad de Salamanca, empresas amigas Alumni también está cogiendo esa relevancia que es, digamos, que fue por lo que se creó en su momento, ¿no? No sé si esa convivencia que hay, también ha hablado usted del problema del crecimiento de las empresas, de las dificultades que tienen a la hora de afrontar burocracia, afrontar problemas sindicales cuando tienen que crecer, etcétera. No sé si esa convivencia entre pequeñas corporaciones, que es lo que forma el grueso del tejido empresarial, no solo en Castilla y León, en Extremadura, en toda España, con empresas más grandes, con instituciones, y que es algo que está englobando empresas amigas Alumni. No sé si usted cree que es un potencial para que unas se fijen en otras, la grande puede aprender de la pequeña de la grande, obviamente. No sé cómo lo está viviendo usted. Sí, José María, lo dices muy bien, ¿no? Yo creo que efectivamente, yo como representante de una gran empresa, no hay nada más que me llene de satisfacción que ver cómo miles y miles de pequeñas empresas pueden convertirse en el verdadero motor de relacionamiento y de desarrollo de tu propia gran empresa. Mira, en Mapfre lo tenemos muy claro. Nosotros buscamos asociación, buscamos alianzas y cuando encontramos empresas que pueden integrar nuestra cadena de valor en la relación con el cliente, pues estamos interesadísimos en que colaboren. Hoy día no lo podemos hacer todo, no podemos ser los mejores en cada cosa de las que hacemos. En el pasado
pues a veces lo pensamos, ¿no? Pero hoy día no. Y tener empresas que se especialicen en aspectos concretos que mejoran tu capacidad de llegar, como decía, al cliente, proporcionar un mejor servicio, tecnificar algo que internamente pues, te hace perder foco, pues es un gran valor. Por eso, efectivamente, tener pequeñas y medianas empresas más modernas en Castilla y León, Salamanca, Ávila y Zamora, pues sería un elemento trascendente, ¿no? La empresa grande quiere seguir creciendo y puede ayudar mucho a que la empresa pequeña crezca, no haciéndolas clientes exclusivos para que vivan y mueran por ti. No se trata de eso, porque además esa endogamia tampoco ayuda mucho. Tienen que ser empresas abiertas, empresas que se relacionen hacia el mundo, no solo geográficamente en el entorno en el que estén bien tecnificadas, que tengan profesionales adecuados y que, bueno, pues vayan creando tecnologías y procesos que nos puedan ayudar a las empresas más grandes. Yo creo que hay sectores, y hablaba del sector primario, que es fundamental y que efectivamente se están viendo ya iniciativas importantes donde pues, la conexión de grandes y medianas y pequeñas empresas está funcionando, porque al final, bueno, pues la parte productiva la tenemos el territorio, tenemos las capacidades instaladas para poder aprovecharlo. Bueno, pues esa conexión. Mira, anécdota personal. Mi padre siempre fue un pequeño empresario, muy pequeño, que evolucionó lo que pudo dentro de su trayectoria empresarial y él combinaba muy bien y decía, necesito a las empresas grandes para que me den estabilidad en el negocio, pero yo de quien vivo es del pequeño empresario también con el que me relaciono. Esa conectividad entre empresas es fundamental. Hay un dato importante, ¿no? En España, en torno al 90% de las empresas suelen en general estar conectadas unas con otras y aprovecharse de esa relación. Sin embargo, hay menor conectividad entre la empresa y la universidad. Apenas el 20% de las empresas españolas tienen interacción con las universidades para tratar de extraer un poco ese mayor valor y poder conectarlo. Entonces yo no lo veo tanto como una debilidad de la conectividad entre empresas, sino algo más importante, que hay que mejorar esa conectividad con la fuente del talento, que no deja de ser pues, la propia universidad, sea pública o sea privada. Hablaremos más de talento, pero la Universidad de Salamanca, por cambiar un poco el paso, Antonio, ha decidido investirle doctor honoris causa. No sé si ese reconocimiento, que supongo que es una de las cosas que uno no se espera, pero que recibe con los brazos abiertos, lo valora usted como un premio a esa trayectoria personal brillante que tiene, o como una forma de reforzar la idea de lo que estamos hablando, esa alianza o ese reforzamiento del trabajo, del mano a mano que tienen universidad y empresa? Sí, no quiero que suene a humildad malentendida, ¿no? Obviamente es un enorme orgullo y me siento realmente satisfechísimo con ese reconocimiento como próximo doctor honoris causa por la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Para mí es un auténtico honor, pero desde luego, obviamente, no lo esperaba, ¿no? Después de una trayectoria tan larga, creo que con muchas más luces que oscuridades, ¿no? Con un desenvolvimiento en el liderazgo de Mapfre, pero muchas otras tareas que he desarrollado a lo largo de mi vida y bueno, pues soy bastante abarcador y trato de desarrollar al mismo tiempo muchas tareas, la mayor parte de las empresariales o prácticamente todas dentro de la empresa, pero también colaboro socialmente y me gusta, ¿no? Contribuir con mi pequeña aportación pues, a unir y a integrar y a crear más valor social. Es valiosísimo, pero yo lo reconocería fundamentalmente por alumni, es decir, Salamanca en definitiva viene a reconocer que alumni en estos 15 años viniendo de la antigua ASUS, y hay que reconocer pues el esfuerzo heroico que hicieron en el pasado todas las personas y equipos y presidentes pasados de ASUS, con Angelita, con Enrique Cabero y otros, y ahora en estos tiempos últimos con Alberto Alonso, con José Luis Fuentecilla y con la propia Raquel Flores, que han sido los presidentes de la Junta Directiva, y los rectores que nos han acompañado, pues en cierta manera también la propia ciudad de Salamanca hace 2 años nos dio la medalla de oro de la propia ciudad, ¿no? Es decir, que hay un agradecimiento, y eso es muy importante, tanto de la ciudad como de la USAL, al esfuerzo que se ha hecho
para desarrollar alumni y tratar de multiplicar la presencia y la voz de la Universidad de Salamanca en España y en el mundo. Yo creo que parte de ese doctorado viene por eso, pero indudablemente también pues, viene porque represento a una de las más grandes empresas de este país, una empresa comprometida, una empresa que tiene presencia en todo el territorio nacional, pero que es a la vez una gran multinacional del seguro, la mayor multinacional del seguro española en el mundo. Y bueno, pues represento a más de 200.000 profesionales que trabajan o bien como empleados o como colaboradores en esta casa, y en cierta manera pues también la relación iberoamericana, ¿no? El puente transatlántico que existe, que la USAL lo representó en el origen, formando a muchos de los que allá se fueron y contribuyeron a crear ese concepto de Iberoamérica, pero también lo que Mapfre representa hoy día en Iberoamérica. Pues un poco hay una conjunción de elementos que me hacen sentir muy satisfecho y que realmente pues creo que explican todo esto. Esto unido a la enorme generosidad del rector Juan Manuel Corchado y a su equipo, que han entendido que, bueno, que puedo representar. Yo creo que al final todos en mi pueblo, en Extremadura, en Castilla y León, en la USAL, buscan también referentes, ¿no? Y tener referentes que han pasado por tus aulas, como lo fue el propio, no pasó por esas aulas, pero fue reconocido por ser un salmantino ilustre como Ignacio Sánchez Galán y otras personas, ¿no? que provenientes de esa área geográfica pues han tenido reconocimientos geográficos, pues también en este caso, no siendo salmantino, pero habiendo estudiado ya, es un referente que puede ser también interesante para que muchos jóvenes pues digan, mira, no solo te dan la oportunidad de graduarte acá, sino que en el tiempo, si eres un buen ciudadano y tienes además un buen desenvolvimiento, pues puedes llegar a ser doctor. ¿Por qué no? Por esta propia universidad. Así que muy feliz y muy agradecido por ello. Hablábamos hace un mes, si no recuerdo mal, que fue el día que se entregaron los premios Alumni, un poquito más de un mes, sí. Los premios Alumni a varias empresas, entre ellas a Iberaval. Y usted me decía que hay alguna provincia de Castilla y León, de hecho es mi provincia, que yo soy de Ávila, que tiene un peso muy relevante en cuanto a empleo, actividad de Mapfre. El premio, que es un premio, ese doctorado es para Antonio Huertas, pero es verdad que Mapfre también tiene un impacto relevante en la economía de un territorio que está integrado dentro de la Universidad de Salamanca, como es Ávila, por ejemplo, entiendo que es más, ¿no? Sí, así. Bueno, antes de nada, y no lo he hecho, y disculpa, agradecer a todas las empresas amigas, pero precisamente a Iberaval, ¿no? Porque también fue reconocida en ese acto, pero agradecemos la generosidad y la importantísima contribución que empresas como Iberaval, como la que tú representas, pues está participando, porque ha entendido, ¿no? La génesis del proyecto, qué es lo que se busca con empresas amigas y cómo ayudar a potenciar ese vínculo, y sobre todo con el fin último de apoyar a los jóvenes de nuestro país y de nuestra región a que encuentren mejor pues su trayectoria profesional, por lo menos la de entrada. Luego ya pues el mundo y el tiempo pues hace que cada uno se ubique donde quiera operar. Volviendo a lo de Ávila, efectivamente, Ávila es una provincia muy querida para la gente de Mapfre, ¿no? Los abulenses nos conocen muy bien. Vamos allí, pues vamos, con más continuidad, conocemos la ciudad, conocemos lo bien que se come, lo hospitalaria que es su gente y el entorno tan amable, muy frío en invierno es cierto, pero el entorno tan amable que ha supuesto para que Mapfre efectivamente desarrolle, pues tenga el mayor centro mundial de innovación en reparabilidad de vehículos, que es Servimap, que tenga uno de los centros, de los contact centers de referencia de Mapfre en España, y bueno, en su momento también. Lo que pasa es que con los cambios tecnológicos hubo que cerrarlo. Tuvimos un gran centro de proceso de datos en Ávila y luego muchas oficinas en la provincia, que es el modelo de Mapfre, ¿no? Estar cerca de los clientes y desarrollar un contacto permanente teniendo a nuestros delegados y empleados muy cerca de los clientes para atenderlo bien. Por eso, efectivamente, Ávila es una de las grandes provincias para Mapfre, tanto emocionalmente como sobre todo en las cifras en cuanto al número de empleos y presencia y desarrollo que tenemos en la provincia. Por lo tanto, pues nos toca mucho, muy de cerca también desde esa parte, pues la relación con la Universidad de Salamanca, porque es otra de las provincias de influencia del área de la USAL. Te decía que volveríamos al talento y es algo que hemos comentado ya en esta entrevista. ¿Usted cree que el Salamanca sabe vender el talento que tiene? Es decir, usted también decía, muchos de los alumnos que acaban la universidad piensan que tengo que ir a Madrid, en Madrid está la solución, o a Barcelona, o incluso al extranjero. Esto ha cambiado mucho
en las 2 últimas décadas. ¿Usted cree que se vende bien Salamanca, que todavía tiene que hacer mucho más? Pues mira, hay un dato importantísimo, José María. Yo creo que en torno al 35% de estudiantes de la USAL provienen directamente de Salamanca, Ávila y Zamora, ¿no? Como el 20% de la provincia y luego las otras 2 provincias. Es decir, que es muy poco. Es una diferencia sustancial con otras universidades que se alimentan mayoritariamente de estudiantes de su zona de origen. Es decir, es más difícil para un vallisoletano, para un leonés o para un catalán quedarse en Salamanca cuando han ido a estudiar. ¿Por qué fuimos a Salamanca los que no somos salmantinos? Pues algo que todavía sigue siendo muy valioso, ¿no? La reputación, el sello académico es un sello de por vida, decimos, una marca de por vida es el lema de Alumni, ¿no? que nos acompaña toda la vida. Cada vez que a mí me preguntan dónde estudiaste y digo la Universidad de Salamanca, la sonrisa y la admiración es general, siempre ha sido así, ¿no? Es decir, que ese prestigio y esa valoración general de que Salamanca es diferente y nos ha ayudado a ser mejores personas y mejores profesionales, que hemos tenido una enorme suerte por estudiar en Salamanca, eso es obvio. Ahora, ¿eso se traduce luego en una educación fortalecida? Bueno, yo creo que cuando miramos, por ejemplo, los rankings universitarios, Salamanca no está mal, está en el punto medio de nuestras universidades, la 20, la 21, la 22, en esos rankings internacionales. Hay actividades, y hablaba, ¿no? No ya solo las humanísticas, ¿no? Donde es puntera y desde siempre, pues, bueno, Salamanca siempre fue una universidad de catedráticos, se decía, ¿no? Los mejores catedráticos pasaban, por lo menos una gran parte de su desarrollo profesional, pasaban por las aulas salmantinas y siempre ha gozado de ese prestigio. Ahora ya no es tanto ese sello del nombre de los profesores, sino la capacidad de investigación, la capacidad de innovación, la capacidad de transformación. Y ahí decía pues que efectivamente en las nuevas capacidades Salamanca está desarrollando proyectos punteros, ¿no? Bueno, recientemente también pues la propia escuela de pilotos, ¿no? Habiendo incorporado la escuela de Matacán a la propia disciplina de la universidad, le vuelve a dar también un carácter innovador y una visión diferente de cómo armar un proyecto universitario mucho más amplio, mucho más abarcador y tratando de ofrecer soluciones a todas las necesidades de la sociedad. Yo creo que estamos en camino, que hay que ser optimista, hay que ver el vaso siempre medio lleno y pensar que efectivamente hay unas ganas enormes de revitalizar toda esa visión de Salamanca como el gran centro educativo de formación, de generación de valor social hacia la sociedad española y, como bien decía, no solo española, porque hoy día no hay que criticar que los jóvenes se quieran ir fuera, es que es una obligación que nos vayamos fuera en una etapa de nuestra vida para abrir ojos, abrir mente, abrir oídos y aprender y escuchar, ¿no? a gente diferente. Y yo creo que en eso también pues Salamanca crea capacidades. No olvidemos los miles y miles de iberoamericanos que vienen a Salamanca a cursos de verano, a formar parte de sus programas especiales de desarrollo. Es decir, que es un conglomerado internacional, la universidad más internacional desde siempre que ha tenido nuestro país. Hoy día las escuelas, las universidades privadas, es cierto, que han creado ahí un mercado diferente, una competencia diferente, pero no es competencia, es espacio. Y Salamanca tiene bien creado ese espacio de educador del español, de relación con Iberoamérica, de enlace transformador de gran parte de lo que es hoy día la sociedad occidental iberoamericana, ¿no? Nace en Salamanca y se desarrolla gracias a Salamanca. Ahora nos toca pues continuar impulsando y apalancándonos sobre las nuevas capacidades y habilidades que requiere la sociedad para que nuestros jóvenes pues las obtengan y las integren dentro de su desarrollo profesional allá donde vayan. Antonio, estamos en la sede social de Mafre, en Majadahonda. Tienen varios edificios impresionantes, ¿no? Unas instalaciones espectaculares. Y vemos aquí detrás, voy a aprovechar para hacerle alguna pregunta sobre Mafre. Vemos por aquí detrás el nuevo logotipo de Mafre, que han estrenado hace unos meses, y que yo, por ejemplo, vi la explicación de todo lo que era la composición y demás. En los últimos tiempos ha habido casos de cambio de identidad corporativa, que es como se llama, ¿verdad? Más positivos, más negativos, más agradables, con mejor resultado, vamos a decir. Entiendo que está contento, se ve mucho. Me voy a decir usted, porque lo voy a decir yo mal, el trébol, y creo que ha sido, o por lo menos uno cuando ya ve la explicación y entiende por dónde van los tiros, un cambio, aparte de
la justificación de por qué se hizo, la integración y demás de conceptos, un cambio positivo. Sí, así es. Te voy a contar una anécdota que algunos saben porque la he repetido mucho a lo largo de mi vida. Yo fui el primer trabajador, el primer empleado de Mapfre que vino a este edificio cuando todavía estaba en obras. Pues mis jefes de entonces decidieron que yo ya me ubicara por acá, con lo cual considero este edificio central, aparte luego ya ha crecido mucho, ¿no? Pues lo considero casi, o lo conozco tanto o más que mi propia casa, ¿no? Porque forma parte de mi existencia. Cuando salí de Salamanca me vine a Madrid, estuve un año preparándome para ser experto fiscal y al final pues me dejé seducir por un anuncio ciego que decía que se buscaban profesionales que quisieran desarrollarse en la técnica aseguradora y bueno, pues eso era Mapfre y aquí acabé. Efectivamente, bueno, pues esa Mapfre que hemos ido cuidando, desarrollando, impulsando en los últimos 35 años, ha sufrido procesos de transformación enorme. Ya los había desarrollado anteriormente, ¿no? Desde que se crea en el año 1933, esta empresa ha pasado por muchos procesos de transformación hasta ser lo que es hoy día, como decía, pues uno de los grandes líderes del seguro español y el líder mundial en habla hispana en el seguro. El proceso de rebranding, de nueva identidad corporativa, es mucho más que un logo, es un proceso de abstracción de lo que hemos sido capaces de ir desarrollando en la empresa y transformarlo en algo tangible y visible. Hablar del trébol. No te creas que todo el mundo sabía lo que era eso, que era un trébol, era un círculo donde había una especie de flor, pero bueno, efectivamente era un trébol de 3 hojas que representaba algo que nuestros mayores en el pasado querían crear, que era capital, trabajo y sociedad, no eran los 3 pilares de una empresa. Eso sigue siendo hoy día vigente y por eso lo hemos mantenido, ¿no? Que hubo tentaciones de pensar si hacía falta o no, seguimos pensando que son elementos sustanciales, pero sobre todo queríamos darle una nueva vida, tanto al color como a la marca, como al trébol, darle mayor flexibilidad, mayor dinamismo, un color más fresco, más digital, integrarlo mejor en esos activos digitales, hacerlo mucho más visible y hacer que los propios empleados, agentes y delegados de Mapfre, colaboradores, se sintieran pues un poco más responsables y cómplices de lo que significa esta nueva marca, ¿no? Que hayan vivir un proceso de rebranding, pues seguramente lo vive una generación. A mí me tocó, yo soy una empresa, sí. Trabajo en una empresa más pequeña y me tocó... lo viviste y en cierta manera sabes lo que es, ¿no? Pues es una oportunidad de una generación que no sé cuándo será la próxima vez, pero en cualquier caso hemos querido reforzar esos valores que son los mismos que hemos ido desarrollando a lo largo de generaciones, trasladado a la nueva visión de una empresa mucho más digital, mucho más abierta, mucho más conectada con su público, más sencilla. El logo es muy sencillo, muy amable, muy integrador y estamos muy orgullosos y efectivamente, además de haberlo hecho a nivel mundial de manera simultánea en más de 30 países, pues ha sido un logro espectacular y todo el mundo ha reforzado su compromiso con la empresa viéndose parte activa en este proceso de implantación de la nueva marca. Hay que felicitar a la compañía y a los que la componéis, que como digo, es una pequeña empresa, Iberaval, 100 empleados y sé lo que conlleva, o sea que enhorabuena. El esfuerzo proporcionalmente es el mismo, así que también os felicito por lo haber hecho en su momento, porque seguramente también teníais ansia por transformarla y el éxito en la ejecución es al final pues la mayor satisfacción que queda en un proceso de este tipo tan intenso. Vamos a ir finalizando, Antonio. 2 últimas preguntas. Yo al principio de la entrevista comentaba que Mapfre ha crecido de manera notable y está en un buen momento, podríamos decirlo así, en términos financieros. De hecho, el año pasado fue un año magnífico, pero ya mirando al futuro, no sé si usted detecta fragilidades más allá del contexto global en el que estamos, la famosísima incertidumbre, pero no sé si hay fragilidades que usted, digamos, le hacen tener la lupa puesta sobre ellas en este momento, más allá de las obvias. Bueno, efectivamente estamos muy satisfechos. En cierta manera no es nada diferente a lo que pensábamos. Ha habido unos procesos de impacto enorme en las economías, ¿no? La crisis financiera que comenzó en el año 2008 pues en cierta manera afectó al sector financiero en general. El asegurador no se vio implícito o no se vio implicado en esas crisis de solvencia o de desarrollo empresarial, pero obviamente a menor actividad económica, pues las grandes aseguradoras mundiales tuvimos que replegarnos y ser un poco más prudentes. Ha venido pues después la pandemia, la crisis inflacionaria, la crisis de los aranceles, las
desgraciadas nuevas guerras, son entornos complejos, pero el seguro está acostumbrado a vivir con la complejidad. El seguro nace precisamente para tratar de aliviar esa complejidad y absorberla para que los clientes la sufran en menor medida. Nunca se elimina completamente, pero se elimina se elimina de manera importante en la vida de las empresas y de los ciudadanos. Entonces, vivimos con esa complejidad, pero asumimos que hay cada vez más riesgos que pueden ejercer mucha más presión para el desarrollo de la actividad empresarial en general y también de la aseguradora. El asegurador es un actor corporativo que tiene una doble obligación. Primero, protegerse a sí mismo y luego proteger a sus clientes. Si no nos protegemos bien, no vamos a poder ayudar a nuestros clientes. Si nosotros somos víctimas del ciclo, pues tendríamos un problema enorme para hacer frente a esa necesidad de atender a nuestros clientes. Por eso, nuestros procesos de decisión, de inversión y de crecimiento tienen que ser contracíclicos para favorecer el que cuando vienen mal dadas para el sector económico en general, estemos ahí para acompañar y ayudar a nuestros clientes. Ahí, bueno, pues desde el ciberriesgo, que se ha convertido en una gran amenaza para el modo de vida y nuestras economías en todo el mundo, el tema de los eventos climáticos cada vez más relevantes, extremos, el tema de lo que llamamos los riesgos secundarios, que ya no son tan secundarios, que estamos hablando de inundaciones, de fuegos, que son, como estamos viendo, cada vez más importantes en Castilla y León. Hemos tenido la desgracia este año el año pasado, de sufrirlo de manera impactante. Bueno, son todos riesgos que cada vez absorben más capacidad de análisis, de investigación y de propuestas de soluciones que nos puedan ayudar a entender cómo podemos ayudar y mejorar a la sociedad, a los poderes públicos, al entorno privado, a protegerse. Bueno, estamos hablando de un mundo nuevo para el cual hay capacidad de buscar soluciones, pero siempre buscamos también, y lo pedimos, pues la complicidad entre lo privado y lo público y lo privado, que seamos capaces de armar soluciones que puedan ayudar a los ciudadanos a vivir más tranquilos, porque desde ninguna perspectiva en solitario se pueden abordar muchas veces estas nuevas circunstancias, ¿no? Lo público es capaz de proporcionar una solidez importante, pero la pegada, el entendimiento, la flexibilidad que tiene lo privado es muy necesaria. Y lo privado también, pues muchas veces no tiene la capacidad financiera que requieren estos grandes eventos, estas grandes transformaciones que estamos ya, por un lado, sufriendo, pero por otro lado también nos están endureciendo, nos están haciendo capaces de prepararnos también para reforzarnos y ser más resilientes para el futuro. Esa capacidad contracíclica de trabajo la comparte Iberaval con ustedes también. Iberaval siempre está ahí, decimos que en las duras, ¿no? Y es también un ejemplo de colaboración público-privada. Absolutamente. Hay un asunto que lleva bombardeándonos, lleva mucho tiempo existiendo, pero lleva bombardeándonos 3-4 años, que es el tema de la inteligencia artificial, que obviamente no solo las grandes empresas, las pequeñas también lo están implementando. Es una ayuda sobre todo para procesos mecánicos, pero entiendo que obviamente, aparte de que ha venido para quedarse, es una herramienta que está ayudando también a las grandes compañías. No sé si nos puede resumir también brevemente cómo se nutre Mapfre de la inteligencia artificial, que todos hablamos siempre del tema de los sesgos, que hay que tener cuidado con ciertas cosas, ¿no? Pero es cierto que es una herramienta que es útil, ¿no? José María, estás hablando, y no sé si lo conoce la gente que nos escuche, pero con alguien que siempre ha estado muy volcado hacia la tecnología, siendo abogado, siendo formado en Derecho. Bueno, cuando creamos la Asociación de Estudiantes Asper, la primera subvención que nos dieron en la USAL, estoy hablando hace 38 años, fue precisamente para comprar una pequeña computadora, un pequeño ordenador que nos ayudara pues, a desarrollar actividades de una manera más creativa. Ha llovido mucho desde entonces, pero yo soy un usuario avanzado de herramientas de inteligencia artificial, es decir, lo uso en mi vida privada y lo uso empresarialmente porque soy un convencido de que las herramientas hay que integrarlas, no ignorarlas, no despreciarlas, sino todo lo contrario, aprovecharnos de sus capacidades, ¿no? Cuando salieron los primeros vehículos Ford en el mercado americano, pues se pensaba que la sociedad iba a colapsar porque los conductores de diligencias pues iban a desaparecer, iban a crear en cadena un verdadero shock. Nada de eso aconteció. Yo creo que efectivamente nos enfrentamos a un mundo diferente, a un mundo apasionante en el que tenemos que asumir con valentía, pero también con rigor y con valores este cambio transformacional, ¿no? Desde Mapfre
que, insisto, tenemos en estos momentos más de 160 casos de uso en todo el mundo, donde tenemos ya, en concreto esta mañana estaba revisando con la directora de tecnologías 10 de ellos que están aportando un grandísimo valor ya en procesos internos y también en relacionamiento con el cliente. Nos están ayudando a resolver muchas iniciativas que hasta ahora eran costosísimas. Lo primero que hay que asumir es que esto no va contra las personas, todo lo contrario, esto va con las personas. Las personas, el elemento humano tiene que ser el elemento trascendente que gestione, que desarrolle y que se aproveche de la tecnología. Por eso Mapfre ha sido una de las empresas, yo no sé si hay otras, pero desde luego en España la primera que sacó un manifiesto por la IA hace 3 años que busca defender el humanismo en la relación con la inteligencia artificial, lo que yo llamo el antropocentrismo, ¿no? De que sea la persona la que gestione, la que sea dueña y la que saque y extraiga el valor para aprovecharse profesionalmente y también personalmente, insisto, para mejorar su vida, pero que la gobernanza y que las reglas de integración en los procesos y en la relación con el cliente sea absolutamente transparente y comunicada de manera eficiente al cliente, a los grupos de interés que se relacionen. Entonces, bajo esos principios y esa visión humanista de la tecnología y de la IA, yo creo que hay que defender su uso, aprovecharse y extenderlo. En Mapfre, además, tenemos el compromiso firme de no poner en riesgo los puestos de trabajo de nuestra gente por el hecho de que vayamos a automatizar más procesos con la IA. Todo lo contrario, vamos a continuar ofreciendo procesos de reskilling, es decir, de aprendizaje profesional, de mejora de competencias para que todas las personas que trabajan en Mapfre, que pueden tener alguna actividad que se pueda ver impactada por esta tecnología, pues pueda seguir aprovechando, usándola y siendo parte del proceso de transformación y no siendo víctima de ella, ¿no? Y esa es nuestra lección que hemos aprendido a lo largo del tiempo en otros procesos de integración de herramientas tecnológicas y que ahora asumimos que puede tener un mayor impacto, pero con eso también asumimos un mayor compromiso para ayudar a que las personas en Mapfre pues, puedan seguir progresando con estas tecnologías. Esto daría para otra entrevista. O sea, este tema solo da para concreto, mucho, José María, efectivamente. Para la entrevista. Antonio Huertas, presidente de Mapfre, presidente de Alumni de la Universidad de Salamanca. Seguramente podríamos haber tocado muchísimos más temas, sí, pero como comenzaba esta entrevista, le quiero agradecer mucho su tiempo. Espero que haya estado a gusto. Y, ¿por qué no? Más adelante igual podemos hablar de ese centenario de Mapfre del que usted seguramente ya está pensando alguna cosa. Y lo he dicho, muchísimas gracias. Gracias, José María. Gracias una vez más a Iberaval por su compromiso con Alumni y, bueno, pues un poco felicitaros, ¿no? Por otra vez, como comenzaba, por el desarrollo de iniciativas como esta que ayudan también a que desmitifiquemos un poco el perfil del empresario, del directivo, de la gran empresa y del compromiso que todos debemos mostrar de alguna u otra manera para ayudar a que haya un poco más de prosperidad, de cohesión y de integración social, ¿no? Que siempre es importante, sobre todo en estos tiempos tan complejos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Compromiso Iberaval. Eduardo Delgado es fundador y CEO de Roams, una empresa tecnológica palentina nacida en 2013 que ha evolucionado desde el comparador clásico hacia un modelo más amplio de gestión de servicios esenciales con foco en telecomunicaciones, energía, seguros, alarmas y finanzas. Formado en Derecho por la Universidad de Valladolid y con experiencia previa en una gran marca entre 2008 y 2012, Delgado ha construido un discurso empresarial muy reconocible, poner orden en mercados complejos y trasladar al consumidor una propuesta más clara, más útil y sobre todo más humana, mucho más humana. Esa idea aparece de forma explícita en su perfil profesional, donde defiende un modelo Human First apoyado después en tecnología e inteligencia artificial y donde sitúa entre los hitos de Roams, la empresa de la que hoy vamos a hablar, que ya cuenta con un equipo de 80 personas, sedes en Madrid y Palencia y más de 10 millones de euros captados entre inversión, deuda y ayudas públicas. Pero más allá de la empresa, Eduardo también ha desarrollado una faceta académica y divulgativa que podemos situar en el ámbito académico y como ponente en escuelas de negocio y universidades, lo que le convierte en un perfil especialmente relevante e interesante para esta entrevista en Compromiso Iberaval, en la que seguro que conversaremos sobre emprendimiento, escalabilidad, liderazgo, uso práctico de la inteligencia artificial y, por qué no, también la transformación de sectores tradicionales desde una lógica del servicio al cliente. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué bonito recibimiento. Estoy genial aquí contigo con voz radiofónica narrando mi trayectoria. Millones de gracias. La verdad es que me ha
Encantado. Entramos en harina, que es una expresión que yo suelo utilizar mucho. Voy a tutearte, que es otro de los avisos que siempre hago en este podcast, si no te parece mal, claro. Y bueno, un poco como digo, por romper el hielo, ¿no? ROAMS nace de un problema de consumo muy concreto, que casi todos nuestros oyentes van a sentirse muy reconocidos, vamos a decir, y que habla de la indefensión del usuario ante ciertos servicios. Hoy tu modelo ingresa cuando una compañía paga por captar un cliente, pero ¿en qué momento exacto dejó de ser una empresa de defensa del consumidor ROAMS para convertirse también en un intermediario comercial, y qué perdió por el camino? Pues comenzamos con este modelo donde intentamos ser una compañía, un servicio que te acompaña de principio a fin, que no te abandona cuando más lo necesitas, ¿no? Cuando tienes un problema, cuando necesitas ayuda para presentar una reclamación, un siniestro. Y evidentemente también con cada uno de esos trámites y transacciones, que es donde se obtienen los ingresos, como bien has indicado. Esto se empezó en enero de 2024 y lo que se dejó por el camino, la verdad es que, bueno, por un lado un negocio que era rentable, no era recurrente, era un negocio donde poníamos en contacto al cliente con la compañía final, que demandaba muy poquito esfuerzo por nuestro lado, empleábamos a pocas personas, el margen era grande, como estoy diciendo, o sea, con una facturación bruta de 2 millones de euros teníamos un EBITDA de más de medio millón. Había free cash flow en nuestra compañía, o sea, era una compañía súper saneada, pero la realidad es que la relación con el cliente era de la propia compañía y, como decía, no había recurrencia de ningún tipo. Entonces, más allá de que, bueno, podía comparar entre cientos de marcas y todas ellas poder prescribirlas, a la hora de la verdad, tú no participabas en absoluto en esa relación con el cliente y eras transparente. Entonces, tiene sus partes buenas, como indicaba antes, pero a largo plazo era un negocio con que ya había tocado un techo y yo personalmente trato de construir una compañía que genere valor a todas las partes, pero que no tenga un límite de crecimiento. Me imagino un ROAMS líder del mercado nacional en este segmento. Es un mercado amplísimo, un mercado que mueve cada año 188.000 millones de euros. Es un mercado enorme en el que los intermediarios obtenemos en torno al 20% de lo que paga el cliente, aproximadamente unos 36.000 millones de euros es lo que recibimos los intermediarios. Y bueno, como no hay ningún líder claro dentro de esos intermediarios y pensemos en comparadores, como has dicho antes, Rastreator, Acierto.com, pensemos también en otros distribuidores, tiendas e incluso contact centers. Todos ellos son los intermediarios, cada uno con una propuesta de valor muy centrada en digitalizar la captación y la conversión. Y nosotros, como bien has dicho antes, vamos contracorriente. Creemos que el escudo no tiene que ser tecnológico, tiene que ser humano. Hay que construir personas generalistas y dotarles de la especialización a partir de todo el conocimiento que nosotros tenemos y de esa herramienta que hemos construido con inteligencia artificial que ayuda a estas personas a responder y a atender cualquier necesidad que tenga un cliente, cualquiera, igual que sea residencial o empresa. Así que es un proyecto ambicioso, bonito, que para mí ha ganado más de lo que ha perdido. Lo único que ha perdido ha sido esa rentabilidad que nos acompañaba a ese EBITDA positivo, pero es un proceso de transformación en el que estamos inmersos con la intención de tener una EBITDA que multiplique por muchas veces el que obtuvimos en el pasado. Eduardo, igual debería haber empezado por el principio, que es, bueno, lo vienes a decir tú. Yo hace unos meses estaba en una ponencia de la fundadora de Rastreator. Que, bueno, pues hablaba evidentemente es un sector complejo, es un sector que, como todos, no vamos a singularizar, pero es verdad que tiene sus peculiaridades. Tú ya después de todo este bagaje ya tienes capacidad de hacer un análisis, obviamente bastante certero y con mucha experiencia, que es la que tiene el CEO de la compañía, ¿no?, de lo que ha sido la evolución de ROAMS. Cuéntanos brevemente qué es lo que tú destacarías como el principal aprendizaje que has tenido en este periodo ya largo, porque ya es un periodo que, digamos, sí te permite ver el valle desde la cima de la montaña, ¿no? 13 años al frente de esta compañía dan para mucho, como bien indicas.
El primer aprendizaje fue que nosotros intentamos revolucionar y transformar un sector como el de las telecomunicaciones por completo, digitalizándolo de principio a fin. Queríamos destruir los contact centers, creíamos que no aportaban valor, y lo digo como era. Ahora nuestro crecimiento es gracias a un contact center que tenemos interno para que todos sepamos que nos equivocamos y que no pasa nada por reconocerlo. Aquel intento de revolucionar fue un fracaso absoluto. Es verdad que desde la perspectiva de interés de los usuarios tuvimos mucho éxito. Tecnológicamente fuimos muy valorados, pero el negocio, que es lo que al final marca el designio de la compañía, era absolutamente cercano a cero, era nefasto, porque los que pagaban la fiesta, las compañías de telefonía, no estaban interesados en nuestro propósito, ¿no? No veían el valor que podíamos llegar a aportar. Entonces, primer aprendizaje importante, las revoluciones déjaselas al Che Guevara, él también fracasó, nosotros aprendimos a evolucionar, aprendimos a preguntar, y lo primero que preguntamos a las compañías fue qué es lo que necesitáis, y nos dijeron clientes potenciales, leads, que es como se denomina a esas llamadas o esos datos que transfieres a una marca. Y se nos dio muy bien captar leads. Captábamos millones de leads cada año, por eso facturamos tanto. Es un negocio donde al final el embudo lo marca meter muchos clientes en una línea lo más directa que puedas a la compañía, y el éxito depende de esa capacidad de captación. Es así de sencillo o así de complejo. Pero es cierto que el COVID me trajo otro aprendizaje importante, que es la dependencia hacia un único sector. Y mira que nosotros estábamos internacionalmente operando en México, Colombia y Reino Unido. Ingresábamos una parte como el 25-30% de nuestra facturación venía de esos mercados, pero cuando llegó el COVID suspendieron las portabilidades durante varios meses, no solo en España, en todos los países, y te das cuenta de que si ya eres un ser insignificante en España, no tienes fuerza, imagínate en el extranjero. Entonces, el siguiente aprendizaje importante que pudimos tener es diversificar. Hay que diversificar el riesgo. Pensemos que Rams nunca se ha quedado quieto. Estoy hablando de que ya estamos en 4 mercados en el 2020. Siempre hemos intentado crecer, o sea, eso está dentro de nuestro ADN. Pero es cierto que lo habíamos intentado desde la perspectiva de telefonía, mirando hacia otros países, y a partir del COVID lo que dijimos es, viendo el posicionamiento de marca que tenemos en este país, la capacidad y las conexiones personales que tenemos con múltiples compañías, ¿por qué no intentar capitalizarlo a partir de la creación de una plataforma que también compare servicios en seguros, telefonía, energía, alarmas de hipotecas y otros servicios financieros? Y fue un verdadero éxito, eso es lo que nos permitió crecer aún más de lo que ya lo habíamos hecho. Nosotros hicimos un periodo de EBITDA positivo 2018-2023. De hecho, aun por raro que sea, con 4 préstamos participativos entre Enisa y Sodical, todos ellos se devolvieron en plazo y con el tipo de interés más alto por el EBITDA positivo que teníamos. Entonces, creo que eso es una compañía exitosa desde la perspectiva de el mundo startup o el mundo scale-ups. Pero es cierto que, como decía antes, no teníamos ningún tipo de relación con el cliente y era un negocio frugal, efímero. Y como decía, yo había visto que la dependencia tan bestia que teníamos hacia las compañías, siendo un negocio, un dogma de fe, ¿no? Tenías que confiar en lo que la marca te indicaba a cierre, tú no tenías ningún tipo de información real, pues te exponía muchísimo. Y cuando la inteligencia artificial llegó a mi vida, había hecho un máster entre 2021 y 2022, había probado ChatGPT antes de que saliera públicamente, y a mí me explotó el cerebro. Y pensé, si me limito solo a ofrecer información y a comparar servicios, seré una mota de polvo en unos meses o años. Y creo que un buen empresario lo que tiene que hacer es buscar siempre la subsistencia. Siempre, en muchas ocasiones, al empresario se le juzga, ¿no? Porque parece que tiene ambición por crecer. Y creo que la mayor parte de las veces el empresario crece por necesidad de subsistencia. Y en mi caso, es verdad que hay una parte importante de ambición, de querer generar un legado, de tener el propósito de mejorar la vida de muchas personas desde un ámbito económico y laboral. Y eso es lo que me llevó
a decidir transformar la compañía, aun asumiendo que todo el dinero que había ahorrado en esos años, ese 1,5 millones de euros que tenía guardado en el banco, tenía que ponerlo de nuevo en circulación, tenía que endeudarme una vez más, tenía que pedir capital a Iberaval, en este caso, que me acompañara en un proceso de financiación con diferentes entidades. Y bueno, pues esa aventura comenzó contratando personas para mi contact center, algo que había intentado destruir allí por 2016. Eh, Comenzó también por renunciar a una parte de los ingresos que teníamos hasta ese momento por un tema regulatorio. En nuestro caso, la Dirección General de Seguros prohíbe actuar como un agente colaborador y como un corredor de seguros al mismo tiempo. Entonces eso redujo nuestra facturación un 40% y sin renunciar al coste de servicios centrales, porque el equipo de tecnología y marketing era fundamental para desarrollar esa herramienta que teníamos en nuestra cabeza y para mantener la captación de clientes. Empezamos una aventura de EBITDA negativo y de captación de financiación, donde la creación de un negocio recurrente no podía hacerse, no podía dilatarse demasiado en el tiempo porque no había demasiado margen. Entonces, en un proyecto que nos planteábamos a 13 años vista y con todos los aprendizajes que teníamos, que como bien has indicado, no revolucionar, diversificar tu riesgo y tener valor a largo plazo, con esas 3 piedras filosofales a las que nos aferrábamos, pues comenzábamos un proyecto casi desde cero. Bueno, desde cero, porque habíamos comprado una correduría de seguros que facturaba menos de 30.000 euros al año. O sea, literalmente estábamos empezando. Una compañía que se gasta 3 millones de euros al año está empezando literalmente de cero. Pero bueno, estamos contentos. Está haciendo una evolución exigente. Estamos creciendo a un ritmo voraz, como a un 10% mensual aproximadamente, desde hace muchos meses. Y cada vez más cerquita de alcanzar el punto de equilibrio de nuevo, que es donde verdaderamente queremos estar todos los empresarios. Eduardo, tú hablabas en una entrevista reciente, además, de inteligencia artificial. Vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, ¿no? Ya que has sacado tú el tema, de que mientras el gestor habla, la inteligencia artificial ejecuta. Pero hay tareas, esto hablamos de todo aquello que se habla siempre, del sesgo, de la ética en el trabajo con la inteligencia artificial. ¿Qué tareas concretas tú jamás delegarías a la inteligencia artificial, aunque fueran más baratas o más escalables? Porque ahí está esa parte de human first, de tener, digamos, en el centro la parte más humana, digamos, de la interacción con el cliente. Y realmente no es en el centro, es en la parte externa de la compañía. ¿Y por qué digo esto? Porque el modelo de atención al cliente tradicional, el histórico, el que todos conocemos, lo que hacen es colocar un escudo tecnológico entre el cliente y la compañía. Y el escudo tecnológico lo que hace es preguntar qué necesitas y te filtra en base a tu petición y te lleva a un especialista. Y aunque los oyentes no me estén viendo, puesto el especialista entre comillas, porque todos conocemos que cuando llegas a esa persona, en muchas ocasiones no te puede ayudar, no sabe, no tiene herramientas y te acaba rebotando a otra persona. Te dice habitualmente que contratar son 3 clics y reclamar o resolver un trámite 40 horas. Y eso no es casual, es un modelo diseñado industrialmente para que tú desistas y permanezcas en la compañía algún mes más, ¿no? Sin que puedas sacarles nada a cambio. Pero fíjate lo que te decía. La mayor parte de las compañías ponen a sus trabajadores en el centro de la ecuación, pero los ponen muy distantes del cliente. Y nosotros lo que hemos comprendido es que a lo que no queremos renunciar es al contacto estrecho que se produce entre una persona y otra persona. Porque en muchas ocasiones lo que sucede es que cuando tú llamas a esa compañía, crees que el problema se llama dar de baja la luz, pero en realidad no quieres perder la luz de tu hogar, lo que quieres es cambiarte de compañía o quieres ajustar la tarifa. No conoces otra forma de decirlo porque no tienes la formación, la experiencia profesional necesaria como para decir exactamente cuál es la necesidad. Y es en un trato humano, en una conversación ligera, donde sí que se puede empatizar y conectar de una manera más genuina y más profunda con el cliente. Nosotros lo que hacemos es que la inteligencia artificial esté a disposición del gestor para resolver preguntas complejas. Y
siempre hay se llama Human in the Loop, hay una persona que está revisando los contratos y toda la información que la inteligencia artificial emplea para elaborar esta respuesta. Es importante que sean datos oficiales, que estén verificados, pero una vez que eso está hecho, a mí me parece bien que la inteligencia artificial te ayude a responder cuál es la diferencia entre una cobertura de inundaciones que ofrece una compañía como Mapfre, Allianz o Zurich y otra como Ocaso. Y he dado 4 nombres para que entendamos que no hay ninguna ni mejor ni peor, sino diferentes formas de entender una póliza de un seguro hogar en este caso. Además de esto, esta inteligencia artificial que nosotros hemos diseñado, lo que hace es acompañar en la parte que entendemos que el gestor es más, voy a decir torpe, aunque no me gusta esa palabra, pero sí más vago. Más vagos somos todos. Por ejemplo, ser extremadamente ordenado con lo que algo te ha pedido con lo que te ha pedido un cliente, con la fecha en la que tienes que hablar con él. ¿Cuántas personas conocemos en el ámbito comercial que verdaderamente sean extremadamente organizadas? Yo, ninguna. Te diría que yo, que provengo de una gran compañía como Telefónica en el ámbito comercial y que puedo describirme a mí mismo como una persona que sabe vender, tampoco me describiría como una persona extremadamente organizada y metódica. Si empiezo algo, quiero llevarlo hasta el 100%, pero si me pides que ese algo lo haga 1000 veces, va a llegar un momento donde me voy a aburrir, ¿no? Entonces, sabiendo esto, sabiendo que la forma de ser del ser humano es acabar cogiendo la rutina como algo que tiene más componentes negativos y destructivos para el empleo que cosas buenas, lo que pretendemos es que el gestor verdaderamente esté centrado en lo importante, en esa conversación, en esa relación, en esa posibilidad de generar oportunidades adicionales con ese cliente o con el entorno de ese cliente y estar pendiente de acompañarle en el proceso de entender verdaderamente dónde está la necesidad concreta. Ahí creo que el ser humano, por la capacidad natural que tenemos, es irreemplazable. En todo lo demás, en ese escrito que envías a la compañía, en ese recordatorio de saber si el trámite se ha llevado en puerto o no, en eso las máquinas, lo siento, pero siempre van a ser mucho mejores que nosotros. Si tú le pides a tu móvil que te recuerde todos los días algo, lo va a hacer. Si se lo pides a tu mujer, o si mi mujer me lo pide a mí, si me escucha, no quiero que me mate, evidentemente se me va a olvidar algún día. Por eso digo que las máquinas hay cosas donde son bastante mejores que nosotros. Y hay que aceptarlo. Hay una parte de crecimiento, de vuestro crecimiento, que entiendo que llega por ese posicionamiento orgánico que habéis conseguido, es decir, por el pico y pala para que la gente os localice en Internet. No sé si esto es te lo digo también desde la experiencia, si es una ventaja estructural o una dependencia peligrosa de los bandazos. Iba a ponerte una comparación con un líder político, pero no lo voy a hacer, ¿vale? Los bandazos que da Google, que da muchos bandazos, y de sus cambios de algoritmo. Es verdad que Google, estamos viendo, sobre todo en los últimos meses, que va adaptándose, le está costando, pero va adaptándose a todo lo que está cambiando precisamente la inteligencia artificial de la que hablábamos antes. No sé si en vuestro caso ese posicionamiento que habéis conseguido entiendo que sí, que es clave para vuestro negocio. Es clave y no queremos que sea dependiente. Y me explico. Cuando nosotros transferíamos llamadas a grandes compañías, era clave. Si Google cae si Google te hace caer, tu negocio cae. Hay una correlación directa y es tu única forma de generar ingresos. Cuando hablamos con inversores y nos hablaban de la dependencia SEO, evidentemente sí, puede que en su momento la defendiera con uñas y dientes, pero había una enorme dependencia SEO. Nosotros no apostábamos por otros modelos de captación porque eran bastante más caros y en un modelo donde solo transfieres llamadas por aproximadamente 2 euros cada llamada neta, no hay margen suficiente como para que tú te plantees que tu marca sea reconocida, invertir en publicidad, captar clientes a través de ads o de hacer redes sociales. Son cosas donde tienes que invertir grandes sumas de dinero y donde con el dogma de fe que había y esos bandazos que también daban las compañías en los ratios de conversión de cada mes, pues te podías llevar una sorpresa muy desagradable. Véase una compañía como Rastreator, que estuvo muchos años invirtiendo aproximadamente unos 15, 18 millones de euros al año en publicidad y todos y cada uno de esos años perdían dinero. Su estrategia era diferente.
Y por eso la fundadora, como bien hablábamos antes, estaba contenta. Había vendido su compañía por 560 millones de euros. Pero durante todos esos años soportó una inversión publicitaria gigante gracias a inversores que llenaban su cazo cada año. No era un negocio rentable. Nosotros lo habíamos planteado desde otra perspectiva, queríamos ser EBITDA positivo. Entonces, supimos entender que el posicionamiento orgánico era nuestra mejor oportunidad, pero casi nuestro único canal de viabilidad. A día de hoy es diferente. A día de hoy puedes captar por cada hogar al que atiendes un valor aproximado de unos 200 euros cada año. Eso te permite invertir en publicidad, te permite captar clientes de otra forma y sobre todo ya no quieres ser transparente, quieres que la gente reconozca tu marca, quieres que la gente sepa qué hace Roams. Y por eso me emocionaba. Yo cuando te escuchaba hablar de lo que somos, antes era bastante difícil de describirlo, incluso de entenderlo. A mí me pasaba y practicaba mucho y aún así veía la cara de la persona que se lo contaba y decía, no lo está entendiendo del todo. Y no es su culpa, es mi culpa o es culpa del modelo. Ahora da igual, hasta mi abuela o mi abuelo que en paz descanse lo hubieran entendido, ¿no? Lo entienden mis tíos, son personas, pues como al igual que mi madre, pues que son más mayores que yo, que tienen otros hábitos de consumo y que utilizan el servicio y lo utilizan y están contentos. Entonces creo que esto lo que nos permite es que pese a que sigue siendo una ventaja estructural estar muy bien posicionados en Internet y captar clientes tan baratos, tener otras vías de captación son las que poder apalancarnos. Te doy dos datos para que lo veas. Nosotros, allá donde nos metemos, sobre todo desde una perspectiva de comunicación, creo que tenemos algo mágico. Comunicamos desde el propósito y conectamos con los clientes. Tenemos 7 millones de registros de personas que voluntariamente nos han pedido que les ayudemos. 7 millones de registros. Si mañana Google nos manda al carrer, como dicen los catalanes, pues no pasaría nada, porque tenemos un volumen ingente de clientes a los que todavía no hemos llamado por falta de capacidad comercial, pero es cuestión de tiempo y es cuestión de tiempo crecer y es cuestión de tiempo poder utilizar esa base de datos que se mantiene debidamente actualizada y cumpliendo la normativa de RGPD. Pero más allá de eso, lo que iba a hablar es del otro proyecto que hemos lanzado hace un año, que es un canal de redes sociales que se llama Roams VIP, que está posicionado en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. En un año hemos conseguido más de 15 millones de personas nos vean. Eso es espectacular. Las búsquedas de nuestra marca han crecido un 500 o un 600% este año. Entonces te das cuenta de que ahora, más que nunca, con un modelo que va muy en contra de lo que el mercado dictamina, ¿no? Que es que hay que digitalizar y despedir. Nosotros hablamos de humanizar y de generar relaciones de confianza con los clientes, porque eso a largo plazo va a crear una estructura de capital mucho más sólida y mucho más rentable que cualquier otra. Hablamos en muchas ocasiones de crear un Amazon de servicios y creo que el primer paso, entendiendo que el grueso de los consumidores actualmente es gente senior, que tiene un hábito de consumo como el que decimos, consultará digitalmente, pero quiere hablar por teléfono con otra persona, pues creo que estamos dando en el clavo de la ecuación. Y tenemos un futuro que a mí me parece apasionante. Da gusto. Próximo a lo que en la España vaciada se busca, ¿no? Que es también crear empresas que puedan ofrecer puestos de trabajo bien remunerados, con formación extraordinaria en materia digital, etc. Y perdón que te he cortado. Nada, da gusto escucharte, Eduardo. Tengo muchísimas preguntas por aquí preparadas. Creo que vamos a tener que cortar alguna, pero bueno, la verdad es que me encanta cómo hablas, con qué entusiasmo. Y un poco pues es fruto de esa evolución de la que hemos hablado, ¿no? Por centrar el tiro, aparte de estos dos datos que me decías que me parecen muy interesantes, la web de Roams dice que analizáis más de 300 marcas y ofrecéis resultados sin pedir datos personales, aunque bien lo decías tú, pues tenéis un registro muy potente. En ese, voy a llamarlo así, igual tú no estás de acuerdo, cuello de botella que tenéis que pues todavía podría aprovecharse más, o sea, podría ser mucho más, ¿no? Evidentemente, el buen empresario sabe medir lo que tiene, los pasos que tiene que dar y las dimensiones que tiene que tener su empresa. Ahí vamos, chapó. La verdad es que me parece que es una estrategia estupenda. Cuéntame de esas 300 marcas, qué porcentaje está realmente integrado en vuestro negocio transaccional, vamos a llamarlo así, y qué porcentaje, también lo voy a llamar así, o lo voy a decir así, solo mejora la foto de neutralidad del comparador.
Es una grandísima pregunta, la verdad. Un 40% son compañías con acuerdo comercial, un 60% son compañías sin acuerdo comercial. Mejora la imparcialidad de nuestra marca porque no queremos ocultar que puede haber compañías con mejores precios, pero que incluso nosotros descartamos por servicio. Y claro, en este canal quizá no debiera, pero como el que lo pronuncia soy yo y no tú, compañías como Digi o Línea Directa no están en nuestro portfolio de compañías que queremos vender porque no garantizan un servicio de calidad, bien desde la perspectiva de atención al cliente cuando hay un problema o de luego atender un siniestro de la forma en la que nosotros consideramos que una aseguradora debe comprometerse a hacer. Hacemos un escrutinio exigente, una auditoría de procesos de las compañías y pese a que no tenemos dificultad por abrir puertas comerciales, es sencillo alcanzar un acuerdo comercial hoy en día con nuestro posicionamiento, preferimos ser neutrales a la hora de mostrarte esta información y luego explicarte el motivo por el que no vamos a poderte ayudar en la contratación de esa compañía. Pero tampoco se nos van a caer los anillos si lo que tienes es mejor de lo que nosotros te podemos ofrecer y te vamos a decir que te quedes. Y esto sí que, aunque no lo creas, es algo que genera muchísimo valor y también muchísima confianza. Porque que alguien que vende te diga que lo que te ofrece no está bien, eh, lo único en lo que se acaba transformando es en una confianza superlativa por parte del cliente y entonces no tiene ningún tipo de problema en darte otros contratos para que igualmente le digas si están bien o están mal. Y como queremos ser honestos porque las relaciones se buscan a largo plazo, entendemos que vamos a ganar más siempre a largo plazo si te decimos la verdad. Y en cualquier caso, estoy súper de acuerdo contigo en que tenemos un cuello de botella que yo estoy tratando de solucionar. Voy llenando el depósito de gasolina, entendiendo, en mi caso, no es diésel ni gasolina 95, son euros. Necesito financiación para mantener el ritmo de crecimiento hasta que alcance mi punto de equilibrio. Me queda más o menos un año para alcanzar ese punto de equilibrio. Y bueno, he conseguido financiación relevante, tanto una compañía aseguradora, Business Angels y Family Office que han ido poniendo capital. Llevo varios millones de euros de financiación captada a lo largo de mi historia y en este proceso unos 2 millones de euros, un poquito más, de inversores privados. Me queda un poquito todavía por delante, me queda como 1,5 millones para obtener el capital que necesito hasta haber alcanzado ese punto de equilibrio. ¿Cuál es el reto de mis operaciones, ese OPEX? ¿Dónde tengo que poner el capital? En sostener el equipo de servicios centrales, que comercialmente es improductivo, pero evidentemente mejora la operatividad del equipo de ventas y a su vez soportar la inversión que tienes que hacer en el equipo de ventas hasta que acumula el número de clientes mínimo necesario como para ser rentable. Mi estructura comercial ya es rentable por sí misma, pero no genera tanta rentabilidad como para cubrir el coste de todos los servicios centrales. Entonces, es ese gap el que yo tengo que cerrar. Siempre se me puede llegar a preguntar si se podría cerrar recortando el número de personas de servicios centrales y es algo que, pese a que la compañía sí que ha sufrido una transformación y aproximadamente la mitad de los integrantes que había en la compañía en 2023 ya no están, no se ha reducido tanto el número de personas de servicios centrales, pero se ha creado un canal de redes sociales con 4 integrantes, se ha incorporado perfiles de inteligencia artificial y UX para el desarrollo de esa herramienta que utilizan los gestores y para todas las integraciones con las marcas. Entonces, no veo que recortar servicios centrales sea verdaderamente la necesidad. Tengo que hacer el esfuerzo de soportar esa estructura porque ellos son los que permiten que el equipo de ventas sea cada vez más eficiente y siga recibiendo clientes potenciales de calidad, que es el trabajo que hay que hacer en conjunto, claro. El engranaje está claro, Eduardo. Oye, vamos a hablar de financiación, lo has sacado tú a colación, pero vamos a hablar concretamente de Iberaval, que por eso estamos aquí los dos. Sois socios de esta sociedad de garantía desde hace ya bastante tiempo y Rowan's TIC en concreto. Podríamos hablar de las diferentes marcas dentro del ecosistema, pero nos centramos en Rowan's TIC, si no te parece mal. Figura como un clarísimo caso de éxito, que de hecho lo protagonizaste el año pasado, si no recuerdo mal. Pero tú ya en 2019 hablabas de Iberaval apuntando a sus facilidades y buenas condiciones. ¿Qué papel real ha jugado para vuestro crecimiento Iberaval? No sé si entiendo que lo tienes claro, pero por acercarlo también a nuestros oyentes. Creo que lo tengo claro y no quiero haceros la pelota.
Es un papel diferencial, porque en un momento en el que la compañía presenta y ya ni siquiera hablo de 2019, en 2019 hasta cierto punto era fácil prestarnos capital, ¿no? Un EBITDA positivo, una compañía en crecimiento que cuenta con respaldo de múltiples compañías, de capital privado. Entonces, hasta cierto punto voy a decir, es sencillo. Pero cuando presentamos la transformación de nuestro modelo y gritamos a los cuatro vientos que esto iba a provocar una reducción drástica de nuestra facturación, íbamos a incurrir en pérdidas, íbamos a presentar un EBITDA negativo y era un proceso exigente en el tiempo que conllevaría 3 años, que en ese momento Iberaval decida apoyarnos de la forma tan decidida en la que lo ha hecho, esté siempre preocupado por echarnos un cable, por ponernos en contacto con una entidad financiera, que siempre muestre la predisposición por ayudar y que verdaderamente no lo haga de forma teórica, sino que se arremanga, como con Pedro y se lo agradezco. Tengo una relación fantástica con Almudena, que es la directora de la sucursal de Palencia, una persona fantástica, su trato humano es inmejorable y todo el equipo que hay detrás, tú también incluido, Chema, siempre me habéis tratado genial, pero sobre todo es que habéis entendido clarísimamente que había una oportunidad de apoyarme y eso habla bien de una sociedad de garantía como la vuestra. Entonces yo lo único que espero es que nos salga bien, que a Round salga estupendamente bien, que os devolvamos el capital con el máximo tipo de interés posible, porque en muchas ocasiones parece como que te duele estar revolviendo y en este caso el tipo de interés es mucho más bajo, pero voy a poner el ejemplo de Nisa, te duele devolverle un préstamo al 8% de interés y yo en cambio estoy satisfecho, me siento agradecido, ¿no? Porque sin esa ayuda inicial hubiera sido no imposible, pero sí mucho más difícil conseguirlo. Mm. Así que todos aquellos que me oigan, que aprovechen a Iberaval en la medida de lo posible. Sé que el límite de préstamo activo o vivo es de 1 millón de euros. Vayan a por ese 1 millón de euros porque os van a poner unas condiciones fantásticas. Apoyados por Iberaval siempre podéis llegar a duplicar o incluso, estoy seguro, otras compañías lo habrán conseguido por encima de mi capacidad, pero que las entidades financieras dupliquen su inversión. Entonces, creo que todos aquellos empresarios que tengamos la mínima intención de crecer, la mínima ambición por construir una compañía menos dependientes de factores externos, lo que tenemos que hacer es aprovechar este tipo de soluciones financieras que tenemos tanta en la mano. Ujú. Da gusto escucharte. Me decías tú del inicio, gracias por tus palabras, porque al final es bueno, el trabajo ordinario de cada día, ¿no? Que cada empresa tiene y Veraval pues obviamente también lo lleva a cabo. Hablabas antes de la España vaciada, yo siempre digo la mal llamada España vaciada, pero en tu caso tienes también, digamos, te puedes poner el traje de haber conseguido retener el talento en Palencia. Hablabas tú de que sí que ha habido rotación en la compañía, pero retener talento en Palencia o en cualquier capital, vamos a decir, de Castilla y León, tiene mérito. Además, poniendo en marcha medidas de bienestar y una cultura muy marcada, que decías tú dentro de la compañía, pero al mismo tiempo planteando esa escala de operaciones, que tú cifrabas en un 10% mensual, nada menos, no está nada mal. En ese relato de, como digo, la mal llamada España vaciada, ¿te está dando o se está dando una ventaja competitiva real el estar precisamente en Palencia? ¿O también complica atraer perfiles más potentes o senior que quizá no quieren ir donde no es un foco de atracción de este tipo de empleos? No sé si me explico, Eduardo. Sí, te explicas perfectamente. A ver, no nos engañemos. Valencia no es el epicentro de emprendimiento digital en España, no lo es. Quizás sea una de las peores comunidades autónomas, o perdón, capitales de provincia peores para esto. Pero eso no significa que no existan oportunidades. Entonces lo que hay que hacer es, siendo honesto con uno mismo, tú te miras al espejo y te dices, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad no es traer a un senior que sea un mega crack. Eso es fichar talento. La oportunidad que tú tienes es construir talento. Porque aunque no lo creamos, hay gente que se quiere quedar en este tipo de ciudades, quiere estar cerca de su familia, de sus amigos, que no tiene la necesidad de irse a una gran ciudad para sentirse realizado. Y no por ello estoy criticando a aquellas personas que se vayan a Madrid, ni mucho menos, o a Barcelona, o a Londres. No, cada uno tiene unas necesidades existenciales
y busca la manera de satisfacerlas. Hay gente que con la tranquilidad y la cercanía que te ofrece un lugar como Palencia, con bastantes servicios y con siempre nuestra, para mí querida Valladolid, quizá me critique mis vecinos, ¿no? Pero mi queridísima Valladolid te complementa y te completa todos aquellos servicios que tú no tengas en esta casa. Estamos súper bien comunicados. Entonces, bien, debemos de centrarnos en cuáles son los puntos de valor de nuestra ciudad. Sabiendo esto y sabiendo que hay personas que se quieren quedar aquí o que incluso están dispuestas a venir porque están agotadas de un ritmo tan frenético como el que te ofrece Madrid. Yo que voy mucho, acabo agotadísimo y entiendo que hay gente que quiera salir de allí. Tú lo que tienes que tener es la predisposición de entender que tienes que fichar personas que tengan el ánimo, la curiosidad y las ganas de querer aprender. Que tú veas que tienen ese instinto. Y a partir de ahí, el siguiente paso tiene que ser rodearles de personas súper talentosas. ¿Cómo? Haciendo outsourcing. Esa gente tan talentosa de la que me has hablado, a lo mejor por 200 euros la hora sí que te cuenta en 10 horas cosas que tú de otra manera jamás aprenderías, ¿verdad? Te gastas 2.000 euritos por un experto, pones a personas que quieren escuchar, aprender, que tengan interés por seguir tirando de ese hilo y de repente lo que estás haciendo es construir un equipo de especialistas. Y eso no se nos puede olvidar. Es que el talento no siempre tiene que venir a vivir aquí, también puede construirse. Y estoy convencido de que mis compañeros de viaje, tanto el equipo directivo como los seniors que tengo yo ya en mi organización, desde fuera son percibidos como gente talentosa y experta y les querrían fichar desde muchas otras compañías. De hecho, reciben ofertas de Rastreator, ¿no? Porque lo que hacemos es diferencial. Entonces dices, ostras, que resulta que quieren fichar talento de Palencia y están pensando que es fácil traer el talento de Palencia, ¿no? Porque total, a Madrid quiere venir todo el mundo. Pero volvamos atrás. Resulta que hay gente que quiere vivir aquí y que no le importa ganar, voy a decir, 3.000 euros brutos más al año, no le interesa porque, total, sí, me vas a dar 3.000 euros brutos más al año, pero me voy a gastar 7.000 euros netos más en alquiler. Entonces, no es una opción para ellos. No es una cuestión solo del salario bruto, también es una cuestión de el lugar, el entorno en el que te muevas. Y sí, evidentemente, cobrarías más en Rastreator de lo que cobras en ROMS, no hay que engañarnos, pero también es verdad que eso es hoy. Si mi compañía acaba creciendo al ritmo al que yo aspiro a crecer, acumulamos los clientes que yo creo que orgánicamente podríamos llegar a acumular, y hablo de una facturación proyectada en madurez que superará los 100 millones de euros, eso es a lo que yo aspiro. En ese momento esa gente seguramente ganará más que en Rastreator. Rastreator factura 36 millones de euros y su EBITDA en ocasiones ha sido bastante peor que el de ROAMS. Entonces, que no nos engañemos, que en Palencia se puede vivir genial, en Valladolid también, en Salamanca, en Segovia, en Soria, en Ávila, en cualquier lugar de Castilla y León, no me quiero olvidar de ninguna, en Burgos, en León, en Zamora, no sé si lo he dicho y si me he repetido, pues bien por ellos. Creo que en nuestra tierra se puede vivir genial, e incluso en otros lugares en los que sé que vosotros también estáis, como puede ser La Rioja. Son lugares a los que no es habitual mirar, pero realmente un servicio como el nuestro, incluso se está planteando abrir tiendas físicas en esos sitios, porque el público objetivo que vive allí es gente que de media es algo más mayor que el promedio nacional, que tiene ese hábito de consumo tradicional, ¿no? Donde tú quieres saber que hay una persona detrás y donde el coste tanto de vida como de alquiler de esos establecimientos es mucho más bajo. Es que todos son ventajas. Y encima no tienes tanta competencia porque las multinacionales han cerrado para centrarse en estar todos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla y en Málaga. Pues estupendo. Aprovechemos esta oportunidad. Eso es lo que yo te puedo decir. Pues sí, nada menos. Oye, la última pregunta y ya cerramos. Porque es una evidencia y por eso, de hecho, bueno, por eso no, por muchas otras cuestiones, pero por esa es otra de las cuestiones por las que estás en este episodio, Eduardo, no paráis de recibir reconocimientos. Yo, que ya se te va conociendo, ¿no? Entiendo que es importante, pero no es la meta final. Roans todavía tiene que recibir más premios. Cuéntanos qué implica esto, pero más allá de lo obvio, ¿no? Que estamos muy contentos por haber recibido este premio y demás, está claro. Que se ha hecho un trabajo estupendo a lo largo de estos años, está claro. Pero cuéntanos qué supone recibir estos reconocimientos, que ya digo son bastantes en los últimos tiempos, Eduardo. Son bastantes, sí. Y es salario emocional, no comes de ellos.
pero si lo sabes aprovechar, lo que hay que intentar es que te dé más difusión de la que el propio medio sea capaz de conseguir por sí mismo. Recientemente acudíamos al Mobile World Congress como una de las 50 empresas más disruptivas de España, según Red.es, y ser escogida como la más representativa del pabellón, la más disruptiva en un ámbito específico, pero la más relevante este año del Mobile World Congress en la parte del pabellón España, que el premio te lo da el ministro de Transformación Digital. Yo creo que está genial aparecer en portada de Forbes y que otros muchos medios de comunicación se hagan eco de esta noticia. Es imprescindible para que externos que no reciben o no están supeditados a nada a cambio, no es como yo qué sé, un premio que pueda darte una compañía aseguradora por tu buena labor comercial, pues evidentemente lo hace por un interés concreto, pero en este caso que son instituciones públicas, verdaderamente lo hacen porque consideran que es relevante y punto. Entonces lo que tienes que intentar hacer es que si se han enterado a través de esos medios de comunicación 300.000 personas, pues que se enteren 3 millones. Entonces creo que siempre es una grandísima oportunidad recibir este tipo de reconocimientos. He recibido incluso un reconocimiento que yo lo llamo el Oscar de los emprendedores, que es estar en el top 100 de la revista Emprendedores este año, como uno de los 100 emprendedores más relevantes de España. Créeme que ha sido uno de los reconocimientos más importantes que he recibido en toda mi vida, porque aunque no se traduzca en ningún hito económico, sí que se valora la trayectoria que llevo, aun no siendo un emprendedor millonario, todavía no he vendido mi empresa, no he tenido el éxito típico que podríamos llegar a esperar, pero quizás sí que he sido un emprendedor resiliente y flexible que ha sabido entender en cada momento cómo iba a evolucionar el mercado y anticiparme a esa evolución. Es que si yo no hubiera cogido esta ola de montar una correduría de seguros, montar operadoras móviles virtuales, convertirme en broker energético, si no hubiera hecho esto, ahora mismo seríamos 6 personas en la compañía en vez de 23 y estaríamos facturando el 50% de lo que estamos facturando. Sin embargo, cerraremos este año un récord de facturación histórico, estoy seguro de ello, y habrá sido una transformación de solo 2 años. Entonces, no sé hasta dónde me llevará, pero creo que sí que se está poniendo en valor el trabajo y la visión que tenemos como compañía, y es importante, claro que sí. Como te digo, a mí me emociona y te lo digo desde el corazón. Eduardo, ha sido un placer, un placerazo que dicen los argentinos, charlar contigo. Como te decía antes de empezar esta entrevista, este tipo de charlas sirven para aprender y a mí me ha quedado claro que el Human First es una clave no solo de la compañía, sino de Eduardo Delgado. Te agradezco mucho este tiempo. Gracias a ti, gracias a Iberaval por invitarme a este espacio tan interesante que tenéis. Así que millones de gracias, Tema, y nos veremos muy pronto. Muchas gracias. Compromiso Iberaval. Hoy hemos escuchado 2 ideas de enorme calado. Antonio Huertas nos deja una advertencia clara. Sin una alianza mucho más estrecha entre universidad y empresa, será muy difícil fijar talento, modernizar el tejido productivo y aprovechar todo el potencial de territorios como Castilla y León o su propia Extremadura. No basta con formar bien, hay que conectar mejor ese conocimiento con empleo, innovación y arraigo. Y Eduardo Delgado, quien plantea otro debate igual de actual. En plena fiebre por automatizarlo todo, la tecnología solo tiene sentido si mejora la relación con las personas y si el crecimiento acaba sosteniéndose con un modelo de negocio sólido. Entre ambos aparece un hilo común. Competir hoy exige visión de largo plazo, colaboración real y decisiones valientes. También cuando implican renunciar a rentabilidad inmediata para construir valor duradero. Gracias por acompañarnos en este 9º episodio de la 5ª temporada ya de Compromiso Iberaval. Suscríbete a este podcast, compártelo y sigue con nosotros en la próxima conversación. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.